Bueno, muchas gracias Araceli por la invitación y por la organización de este evento que los que estuvimos ayer pues se puso bueno y esperemos que hoy también esté bueno. El día de ayer los ponentes nos presentaron pues dos percepciones o dos definiciones para entender qué es un clásico, la de Italo Calvino y la de Gasset. Yo quisiera empezar con una reflexión sobre lo clásico más cercana a la música, y dentro de la música de concierto, la que a veces conocemos como música clásica, efectivamente hay un periodo clásico muy corto, de 1750 a 1800, que está caracterizado por un rompimiento con la estética barroca, sobre todo con la música de Bach, y con un regreso a la simplicidad y a reglas mucho más claras y a la transparencia. Uno de estos compositores clásicos es Joseph Haydn. Hay dos grandes figuras en el clasicismo, Haydn y Mozart, y bueno, Beethoven, que es el último clásico y el primer romántico. Haydn, dentro de todas las obras que escribió, tiene un concierto para cello, escribió dos conciertos para cello, y su concierto para cello en do mayor, una de las, desde mi punto de vista, de las interpretaciones más brillantes, es la que hizo en los 60 Rostropovich, uno de los sociólogos, de los chelistas más grandes del siglo XX. En la forma del concierto clásico, hay un momento en el que el instrumento solista, en este caso el cello, se queda solo, absolutamente solo, se llama la cadenza, y normalmente en el periodo clásico esta cadenza era una improvisación. Algunos compositores daban algunos lineamientos para la elaboración de la cadenza, pero generalmente era una improvisación sobre el estilo de la obra. Sin embargo, en la interpretación de Rostropovich era muy amigo de Benjamin Britten, un compositor inglés del siglo XX, y entonces le pide a Britten que elabore una cadenza para la interpretación del concierto. Y la cadenza es muy interesante porque retoma el estilo clásico de Haydn y lo elabora, y después como que nos lleva a una estética musical de la segunda mitad del siglo XX. Quiero ponerles, para empezar, espero que se escuche, un fragmentito de este concierto para que identifiquen cómo trabaja Britten con el motivo clásico. Recuérdenlo bien. Ese es el motivo principal, ese es el tema principal del concierto de Haydn. Y luego viene la cadenza. Y está terminando el cello solista. La orquesta. Y ahora
en el siglo XX. Adiós, Haydn. Para pensar un poco en la aportación de los clásicos para desarrollarlos, no nada más para comprenderlos, sino para desarrollarlos, en el caso de esta pieza musical, para desarrollarlos en relación a la estética del siglo XX, y en el caso de nuestras ciencias, para desarrollarlos en relación a los problemas que nos atañen. Y este es el espíritu, según entiendo, del seminario de estas dos sesiones. ¿Qué podemos ver en los clásicos para la comprensión, el análisis, en dado caso, la propuesta de soluciones a los problemas actuales? Entonces, me parece que Durkheim cumple con esos dos criterios. Por un lado, sienta las bases, o lo que él quería que fueran las bases de la sociología, y por el otro lado ha sido retomado y actualizado en distintas ocasiones. Entonces la estructura, digamos, de mi presentación tiene como tres partes fundamentales. Primero, reflexionar un poco sobre nuestra relación con Durkheim y algunas precauciones sugerentes. Después, ejemplificar simplemente con uno de los conceptos más importantes, que es la distinción entre solidaridad mecánica y solidaridad orgánica, como es actualizado por Bernstein, un sociólogo de la educación, y cómo lo utilizamos en un trabajo de investigación que hicimos sobre cohesión social en el Distrito Federal para la Secretaría de Desarrollo Social. Y después, para poner otra aportación de Durkheim para la lectura de los problemas actuales, vamos a tomar sus reflexiones epistemológicas sobre educación, sobre las ciencias de la educación y sobre la pedagogía, y ponerlas en relación con el problema de las políticas educativas y particularmente con la reforma educativa que acabamos de empezar a sufrir. Entonces, pues Durkheim podría ser, ayer que se habló del parricidio, pues el modelo a seguir, ¿no? Matar al padre fundador. Dice, y quiero empezar un poco con una cita de Susan Stedman Jones, que dice que Durkheim parece haber cometido todos los pecados sociológicos. Está preocupado por el consenso y no tiene una teoría del conflicto o del poder. Tiene una visión estática de la sociedad y no tiene una teoría del cambio social. No tiene una teoría de la agencia y de la concepción de los problemas del significado y la interpretación. Tiene una concepción muy reducida del individuo y de la conciencia individual. El nombre de Durkheim, dice Susan Stedman, evoca ahora todo lo que tiene que ser evitado en la sociología y se ha convertido como un gran anuncio espectacular que de tantos proyectiles que le hemos aventado ya no podemos identificar el mensaje original. En este sentido, ayer Gerardo Ábalos nos decía que según Ortega y Gasset, un clásico era el que moría y aún así podía seguir ganando batallas. Si lo aplicamos al caso de Durkheim, es más bien un clásico para perderlas, porque una de las funciones
quizá es una función importante de reconocer que ha tenido Durkheim, que tiene Durkheim en nuestra sociología contemporánea, es utilizarlo de referente para lo que no queremos que sea la sociología. Es decir, es Durkheim el positivista, Durkheim el funcional estructuralista, Durkheim el teórico del orden, Durkheim el que pasa sobre las conciencias individuales. Entonces, para eso lo usamos. Cuando queremos elaborar una investigación y queremos decir que no va a ser positivista, aquí nos usamos a Durkheim en las reglas del método sociológico. Tiene una función, o una de sus funciones para la sociología actual, es usarlo para desligarlos de él. Y muchas de estas etiquetas en realidad pasan más por caricaturizaciones o reducciones de la obra de Durkheim que por un análisis más amplio y más a profundidad de su vasta obra, que si ustedes la ven, toca muchos campos de interés: el suicidio, sus obras sobre educación, sus obras sobre metodología, sus obras sobre la división social del trabajo, las formas elementales de la vida religiosa. Y aunque podemos encontrar grandes continuidades, también yo percibo en Durkheim una búsqueda constante que está orientada desde mi punto de vista a constituir una ciencia sociológica. Este reduccionismo o caricaturización de Durkheim tiene mucho que ver porque generalmente lo leemos a través de los lentes de otros autores. Por ejemplo, leemos a Durkheim a través de Parsons. Entonces Durkheim aparece como un funcional estructuralista, ¿no? Lo leemos a través de Parsons y de la lectura que hizo Parsons sobre Durkheim, ¿no? O lo leemos a través de Comte y entonces nos aparece el Durkheim positivista. Hay algo de cierto en ambos casos, pero probablemente hay más que eso. Y también lo utilizamos como el antagónico de Marx y del marxismo. Entonces, necesitamos a alguien para entender a Marx, porque siempre es mejor diferenciar a un autor de otro para comprenderlo. Pues ¿a quién ponemos? Pues a Durkheim, ¿no? Y en esas lecturas mediadas podemos estar perdiendo un poco de la riqueza y de un espíritu más crítico hacia su obra. Esto se acentúa por la experiencia de estudiar sociología, diría yo, en América Latina, y que en realidad lo dominante no es el funcionalismo estructural, sino cuando yo estudié sociología, lo dominante pues era Marx y el marxismo. Algunos de nuestros profesores abusaban de la libertad de cátedra, entonces pasaban rapidito por Durkheim y todo el cuarto trimestre era Marx, ¿no? Entonces cuando uno, como es mi caso, tiene sus convicciones políticas más hacia el lado del corazón, pues lea Marx y pues está encantado, porque encuentra un sustento profundo, sólido, para muchas de nuestras convicciones políticas. Y cuando empezamos a leer a Durkheim, más bien como que hasta luego nos saca ronchas, porque efectivamente tiene muchas frases muy elitistas, un pensamiento muy clasista, y no es cómodo, no es tan cómodo leer a Durkheim, diría yo. Entonces, cuando yo me formé como sociólogo, no conocí mucho la obra de Durkheim, más bien su caricaturización, porque en el afán de enseñar y aprender a Marx, Durkheim quedaba siempre reducido, simplificado y caricaturizado. Fue hasta que me acerqué más al campo de la sociología de la educación y en la obra de Bourdieu y de Basil Bernstein encontré un acercamiento a Durkheim mucho más mesurado, particularmente en Bourdieu, un balance en reconocer las aportaciones de los tres clásicos, tanto de Weber, de Durkheim y de Marx. Creo que estaremos de acuerdo en que Bourdieu y Bernstein están lejos de ser los sociólogos conservadores, teóricos del orden, positivistas,
Y eso no les impidió recuperar y hacer una lectura de Durkheim para muchas de sus obras, como La reproducción o Clases, códigos y control. De hecho, un poco más adelante voy a retomar el ejemplo de Bernstein, cómo él actualiza el concepto de solidaridad mecánica y solidaridad orgánica para el análisis del fracaso escolar, dependiendo el origen obrero o de clase media. Entonces, yo diría que hay que tener algunas precauciones. Y cuando yo estudiaba música, un maestro de composición me decía: cuando estás estudiando, no te cases tan rápido con los estilos. Y creo que es un consejo, me pareció sabio. Cuando estás estudiando, no te cases tan rápido con los autores, porque entonces cierras un poco la amplitud de tu formación. Bueno, ¿qué hay? La obra de Durkheim es muy vasta y hay mucho de donde cortar. Yo quisiera trabajar un poco este concepto de solidaridad mecánica y solidaridad orgánica. En la división del trabajo social, Durkheim hace esta distinción. Durkheim está preocupado por la cuestión de la cohesión, de la unidad de las sociedades, y distingue entre dos formas en que las sociedades pueden mantenerse cohesionadas. Uno es la solidaridad mecánica, que está basada en que los miembros de una sociedad compartan una serie de creencias comunes, por ejemplo, una religión común, que es lo que los aglutina y los identifica como una unidad. Lo que nos muestra Durkheim es que este tipo de solidaridad, desde su perspectiva, es más frecuente en lo que él llama, son una de las frases que nos incomoda, las sociedades primitivas, que particularmente están distinguidas por una magna división del trabajo, o fundamentalmente una división del trabajo centrada en la división o en la diferenciación sexual. En contraposición, lo que él entiende como sociedades avanzadas o desarrolladas, encuentra que hay una división del trabajo que no está circunscrita al género y que hay una diferenciación muy amplia en esas sociedades, enraizada en la división del trabajo, y que estas sociedades no se mantienen unidas necesariamente por compartir una serie de creencias comunes, sino fundamentalmente por relaciones de funcionalidad. Y en estas metáforas a veces muy poco afortunadas que hace con, es otra de las etiquetas que Durkheim es organicista, con los organismos biológicos, dice que la solidaridad orgánica es más parecida a un organismo en donde nos mantenemos unidos por las funciones que desarrollamos y que nos dan un beneficio, y que nosotros damos un beneficio a los demás. Esta idea de la cohesión social centrada en la funcionalidad y en la organicidad le preocupa a Durkheim, por un lado. Por una parte, él reconoce que el hecho de que la solidaridad orgánica sea lo que prevalece en las sociedades industrializadas no implica el abandono de un orden moral, que particularmente se identifica en la permanencia del derecho penal y en los contratos, el derecho restitutivo. Aquí Durkheim nos dice: si la solidaridad orgánica en estas sociedades estuviera únicamente guiada por el interés individual, tenderían a desintegrarse. Y él encuentra en el orden legal esa base moral que es importante. Durkheim, una de sus preocupaciones centrales va a ser la cuestión de los objetos morales. Y le va a preocupar, al mismo tiempo que reconoce que hay una suerte de solidaridad mecánica debajo de esa solidaridad orgánica, le preocupa el culto al individualismo de las sociedades modernas. Y ve en distintos ejemplos que la solución para ese culto al individualismo es reforzar
la cohesión con base en un orden moral compartido. Va a encontrar particularmente en la educación el proceso a través del cual ese orden moral se puede construir, y tiene toda una obra dedicada a la educación moral. Este concepto ha sido utilizado por distintos sociólogos. Yo voy a poner el caso de Bernstein. Basil Bernstein, un sociólogo de la educación, un sociólogo inglés, cuya obra más importante se llama Clases, Códigos y Control. Desde el nombre ustedes pueden ver cómo la obra está basada mucho más en un referente marxista que en un referente durkheimiano. Sin embargo, recupera el concepto de solidaridad mecánica y solidaridad orgánica para explicar el fracaso escolar de la clase obrera. Bernstein nos plantea que en la Inglaterra de su tiempo, la clase obrera y la clase media utilizan códigos lingüísticos diferenciados, lo que él llama el código restringido y el código elaborado. El código restringido es un código lingüístico que depende mucho del contexto. El código elaborado es un código que depende fundamentalmente de las categorías abstractas. Con nuestros estudiantes de décimo estamos viendo uno de los ejemplos que utiliza Bernstein es un cuasi experimento de Peter Hawkins con niños de clase obrera y con niños de clase media, en donde les presenta unas tarjetas que cuentan una historia, ¿no? De unos niños que están jugando, avientan la pelota y se rompe el vidrio. Y luego les pide Hawkins a los niños que reproduzcan la historia ya sin las tarjetas. Entonces ve que los niños de clase obrera utilizan muchos más pronombres que los niños de clase media. Eso implica que para que uno entienda la historia que reproducen los niños de clase obrera, tiene que ver las tarjetas, si no, no la entiende. En cambio, el niño de clase media se refiere al niño, al señor que sale por la ventana. El código lingüístico de la clase media permite abstraer la historia del contexto particular. Es un código que Bernstein le llama un código elaborado. Y la escuela privilegia el código elaborado. Vamos a la escuela no para aprender a sumar con manzanas, sino para aprender a sumar en distintos contextos. La escuela privilegia la abstracción, lo universal, que no estemos circunscritos al contexto. Este es un análisis fino que le da mucho más sustento a la tesis reproduccionista que ayer nos planteó Margarita con Bourdieu, que la escuela, más que ser un mecanismo de movilidad social, reproduce las diferencias de origen. Es decir, el sueño de la niña pobre que va a la escuela y a través de la escuela se hace gerente de Jafra Cosmetics. Bueno, pues son las historias de éxito que efectivamente existen. Pero Bourdieu nos muestra, y después muchos otros análisis, cómo en realidad los grupos que están más cercanos a aquello que la escuela enseña tienen más probabilidades de éxito. Es decir, en el caso de Bourdieu es el capital cultural, ¿no? Si en mi casa leen el libro Vaquero, en mi casa leen Gabriel García Márquez, cuando llego a mi clase de literatura tengo una ventaja comparativa. Es lo que él entiende como capital cultural. Y Bernstein hace una conclusión similar, pero a partir de un análisis sociolingüístico. Y entonces eso le da más peso a la tesis reproduccionista dentro de la sociología de la educación. Pero lo interesante en Bernstein es que, y ustedes pueden ver, utiliza los conceptos de clase, según Marx, pero utiliza el concepto de solidaridad mecánica y solidaridad orgánica, porque lo que Bernstein ve es que el uso del código restringido está relacionado con un cierto tipo de familia y el uso del código elaborado en otro tipo de familias. Y ve que en los grupos de clase obrera existe o predomina una suerte de solidaridad mecánica, donde se comparten ciertas creencias y donde no se privilegian los procesos de individualización. En contraposición, en los grupos de clase media, Bernstein ve que hay una suerte de solidaridad orgánica, en donde se privilegia
una mayor diferenciación y un mayor proceso de individualización. Este lo lleva a construir dos tipos de familia, lo que él llama las familias posicionales y las familias centradas en la persona. La familia posicional es aquella en la que la individualidad depende de la posición que ocupe. No soy Jorgito el que le gusta tocar la flauta, soy el hijo, soy la madre. Mi rol individual está circunscrito a mi posición. Las familias centradas en la persona, que son más comunes en la clase media, es Lupita, la que estudia sociología y nos habla de sus propios intereses. Es hija también como Juanita, pero Juanita estudia pintura. Y entonces ese proceso de individualización y de diferenciación de todas las familias está vinculado al uso de un código lingüístico elaborado, que es el que privilegia a la escuela. Entonces, este es un ejemplo de varias cosas, me llamó la atención. Por un lado, el injerto de una categoría durkheimiana en un referente teórico más bien de tipo marxista. Es decir, y luego cómo lo desarrolla Bernstein para explicar el fracaso escolar. Entonces, es un ejemplo más o menos de lo que hace Britten con Haydn. Utiliza el motivo para desarrollar una cadenza que la lleva a la resolución de los problemas de su tiempo. Algo similar nos enfrentamos cuando nos pidieron trabajar para el Evalúa, que es un organismo de evaluación de la política social del DF, sobre la cohesión social en el Distrito Federal. Y a nosotros nos encargaron un estudio de caso múltiple en Milpalta, la Benito Juárez y una colonia en Iztapalapa. Entonces la cuestión era, pues, ¿qué onda con la cohesión social en el DF? Y cuando estuvimos trabajando ese concepto, otra vez nos remitimos a la distinción de Durkheim entre solidaridad mecánica y solidaridad orgánica. Pero ahí encontramos más bien que es difícil separar estos dos tipos de solidaridades, que tampoco son muy armoniosos, sino más bien están en una tensión constante. Por un lado, por ejemplo, en la zona de Milpalta podemos encontrar algunos referentes de esa solidaridad mecánica, creencias compartidas que nos hacen comunes, pero también hay procesos de solidaridad orgánica que entran en una tensión importante con la solidaridad mecánica de la zona, particularmente a través de la educación, por ejemplo. A través de la educación, por ejemplo, estudiantes de Milpalta, mujeres, encuentran un referente sobre la feminidad y sobre ser mujer que choca con el referente mecánico de la zona. A través de la educación, los estudiantes van optando por trayectorias profesionales y educativas que van dejando los trabajos tradicionales de la zona para incorporarse a los trabajos dominantes que funcionan en una lógica mucho más orgánica. Entonces, esto nos sirvió para entender que más que hablar del estado de la cohesión social en el Distrito Federal, estamos hablando del estado de muchos procesos de desintegración, de solidaridades mucho más locales, para incorporarse a una solidaridad, utilizando el concepto de Durkheim, a una solidaridad orgánica. Encontramos también cómo resuelven un poco el problema que se planteaba Durkheim. Durkheim tiene la preocupación moral siempre. Está la solidaridad orgánica centrada en la función y él quiere, a través del orden moral, contener el impulso de la individualización radical. Y es interesante ver cómo distintos gobiernos y distintos grupos están trabajando este concepto de cohesión social. Es muy importante ahora de repente para muchos gobiernos la cuestión de la cohesión social. El Consejo Europeo, por ejemplo, nos plantea que la cohesión social, como en Europa, como en muchos lugares, es imposible pensar en que las sociedades van a estar cohesionadas a través de una solidaridad mecánica, de compartir creencias. El Consejo Europeo plantea que la cohesión social implica que cada persona
pueda llevar su vida con autonomía, dignidad, equidad y participación. Y aquí hay 4 valores importantes que se presentan como neutrales, pero en realidad son ese sustento moral por el que está buscando también Durkheim. Porque el entendimiento de la dignidad, de la equidad, de la participación y de la autonomía no es neutral ni es objetivo. Es decir, distintos grupos, sobre todo en Europa, entienden la cuestión de la equidad de forma muy radical o radicalmente diferente. ¿Y qué es lo que está haciendo el Consejo Europeo? Echar a andar políticas que realicen estos principios. En contraposición, el gobierno del Distrito Federal en la administración anterior tomó una vía mucho más legislativa y la ciudad de los derechos, que en la práctica no la vemos en muchos lados, pero vino una ola de reformas legislativas para construir ese nuevo orden moral que ahora son los derechos humanos, que van a cohesionar a los habitantes. Lo que nosotros encontramos en nuestro estudio es que muchas personas no se identifican, por ejemplo, con la ley que permite que los homosexuales tengan la posibilidad de adoptar un hijo, ni tampoco con aquellas leyes que permiten el aborto en determinadas semanas. Y vemos los choques entre ese orden moral, podemos discutir ese orden moral que se intenta construir a partir de lo legislativo con los distintos referentes locales. Como ya me queda poco tiempo, quisiera pasar a otro punto, a otro ejemplo de lo que nos puede aportar Durkheim para desarrollarlo y entender algunos problemas contemporáneos. Y tiene que ver con sus reflexiones epistemológicas sobre la ciencia de la educación y la pedagogía. Para Durkheim, la educación puede ser un objeto de estudio científico, pero no existe una ciencia que pueda estudiar la educación, no la hay. Y por otro lado tenemos la pedagogía, pero la pedagogía no es una ciencia, sino que él la llama una teoría práctica, porque la pedagogía no tiene que ver ni con el presente ni con el pasado, sino con el futuro. Y entonces el futuro no se puede estudiar con el rigor científico que pues ya conocemos del positivismo durkheimiano. Pero lo que se plantea Durkheim es cómo podemos darle a la pedagogía un sustento científico. Y entonces nos habla de las ciencias de la educación, la sociología, la psicología o la economía. Estas ciencias son las que pueden aportar, diría Durkheim, el sustento científico que nos diga, por ejemplo, que bueno, es mucho más sustentado educar de tal forma que de otra forma. El problema que encuentra Durkheim es que estas ciencias de la educación no están desarrolladas y no pueden brindar esa certeza y objetividad que todos desearíamos. Este es un problema al que nos enfrentamos actualmente. Todo el mundo quiere educar de cierta manera, pero no encontramos los argumentos suficientemente sólidos para argumentar esas decisiones pedagógicas. Y como en realidad la sociología nunca se desarrolló como una disciplina científica como la tenía pensada Durkheim, no contamos con ese sustento. Lo intentamos construir, pero entonces lo que tenemos frecuentemente en las decisiones de política educativa son evidencias que se contraponen. Y vamos a poner el caso de la última reforma educativa. Se plantea, por ejemplo, que evaluar a los maestros va a tener un impacto en la calidad del aprendizaje. Esa es una decisión pedagógica. Está orientada al futuro. ¿De qué referentes científicos se está echando mano ahí? Y eso fue lo que faltó muchísimo en el debate de la reforma educativa. ¿Cuáles son los elementos que tenemos para pensar que si uno evalúa a un maestro, él se va a desempeñar mejor y que los niños van a aprender mejor? Entonces, el problema que está viendo Durkheim es un problema que tenemos actualmente y que lo identifica en su tiempo. Frente a la ausencia
de conocimientos certeros sobre las decisiones educativas, lo que hacemos es responder a la urgencia. Porque nadie está contento con la educación. ¿Quién está contento con la educación? Todos nos quejamos de la educación, todos las queremos cambiar y todos queremos intervenir lo más rápido posible. Lo más rápido posible porque veo que mis estudiantes no comprenden lo que leen. No me voy a poner a investigar sobre trabajos de investigación previos que me den algunos elementos para pensar cómo puedo resolver ese problema y cuál sería la mejor estrategia. Y la misma urgencia que tenemos como profesores, que tienen los maestros en educación básica, pues la tienen todos los grupos que están interesados en la educación, incluyendo el gobierno. Ellos saben que algo está mal y además hay que legitimarlo políticamente, y pues ahora pues hay que evaluar a los maestros. ¿Quién sabe por qué? No hay sustento por este problema que nos planteó Durkheim hace finales del siglo XIX, porque hay un desarrollo muy malo de lo que él veía como la posibilidad de las ciencias de la educación y de construir conocimientos sobre la génesis y el funcionamiento de los sistemas educativos que permita sustentar mejor las decisiones de política educativa y las decisiones pedagógicas. Bueno, se acabó el tiempo. Quise poner estos dos ejemplos de solidaridad mecánica y solidaridad orgánica, la actualización que hace Bernstein y, por otro lado, el problema epistemológico sobre las ciencias de la educación y la pedagogía y su relación con los problemas de política educativa, para ver cómo podemos tomar a los clásicos más en el sentido de Britten con Heidegger, utilizarlos para desarrollarlos y ponernos en movimiento con los problemas actuales. ¿Cuáles son los riesgos que tenemos? Tergiversarlos, reducirlos, pero cualquier proceso de aprendizaje implica la transformación del objeto a aprender. No hay una lectura objetiva de Hegel, no hay una lectura objetiva de Durkheim, porque actuamos sobre esos objetos de conocimiento y los modificamos para aprenderlos. Entonces, a mí me interesa recalcar en la actualidad, sobre todo para los que están en cuarto y quinto, porque nos encontramos con mucha frustración en los estudiantes. ¿Cómo podemos hacer para conectar a los clásicos con sus intereses actuales y con los problemas que están viendo? Gracias.